el equino. El equino de por sí es un poco, vamos a llamarlo, más complicado, porque a pesar de ser un herbívoro, igualmente tiene una fase de fermentación. No ocurren proventrículos asociados al estómago, sino su fermentación es más caudal, más hacia la parte del colon y el ciego. Por ende, esa parte tiende a ser un poco más compleja. Para recordar, nosotros podemos asociar que iniciamos por el esófago, después de que pasa el hiato esofágico, pasa del esófago pero a nivel abdominal, y ahí pasa la corbata suiza, que es la estructura histológica que define el equino y que impide de por sí que el equino pueda vomitar. El equino no vomita. Primero se hace una fisura o se rompe el estómago antes de que él produzca un vómito. Cualquier cosa que sea por parte de las vías digestivas anteriores en el equino hacia afuera es regurgitación. Esto no permite el vómito. Tenemos la flexura mayor, tenemos la flexura menor en el estómago. Aquí no cambia en cuanto a monogástricos o a carnívoros. Después pasamos a el píloro, que es la válvula que conecta estómago con duodeno, los 4 segmentos del duodeno donde desemboca, por supuesto, también la ampolla de Vater, que sería el hígado, y el páncreas. Seguimos sucesivamente hacia el yeyuno, todos sus segmentos, lo que sería intestino delgado, y después pasamos a la válvula iliocecal. Esta válvula iliocecal es la que conecta con colon ventral derecho. El colon ventral derecho, pasamos por acá, el colon ventral derecho se conecta igualmente con ciego, donde hace la parte fermentativa, y después pasa colon ventral derecho, colon sifoide, después pasa a colon ventral izquierdo, que estamos acá, y el colon ventral izquierdo hace una flexura para hacerse dorsal, donde disminuye su diámetro, el diámetro en el lumen, y aquí es donde ocurre una de las principales patologías, sobre todo por compactación y obstrucción en el equino, en la flexura pélvica. Entonces pasa el colon ventral derecho, la flexura sifoidea, colon sifoide, después pasa colon ventral izquierdo, pasa a la flexura pélvica para transformarse de colon ventral izquierdo a colon dorsal izquierdo. De colon dorsal izquierdo pasa igualmente por la flexura diafragmática para después transformarse en colon dorsal derecho y después pasar al colon dorsal derecho recto y a la última segmento. Pero estas son las últimas partes de lo que sería el equino. Todas estas segmentaciones que podemos observar, el colon menor, recto y amplio. Todos estos son los segmentos de la parte digestiva del equino. Ahí es donde ocurre la fermentación. Por ende, cualquier proceso patológico que se describa con alteraciones en la carga bacteriana, en la compactación, en la capacidad de retener líquidos o en los procesos de deshidratación en el equino, se focalizan en el colon para que pueda descomprimir, para que pueda liberar, para que pueda disminuir su diámetro o su complicación. Todo tiene que ser por la parte caudal. No se puede regresar, no podemos inducir el vómito. Podemos liberar presión con la sonda nasoesofágica, que es indispensable para la atención equina, pero no garantizamos que si el daño está a nivel de ciego o a nivel de colon dorsal o colon ventral, podemos solucionar simplemente con esta sonda.
Por eso es indispensable para la atención equina la sonda nasoesofágica. ¿Por qué? Porque viene el principal problema de los equinos, que es el cólico. De los equinos nosotros lo que podemos hablar es básicamente de cólico. Y el cólico lo mencionamos como una enfermedad gastrointestinal que genera signos de dolor abdominal en el caballo y se suele dominar cólico. No especificamos dónde, no especificamos qué segmento, simplemente es dolor abdominal. Como siempre les describo, las vísceras no tienen fibras nerviosas sensitivas, solamente es por parte de la serosa y viene por compresión. Adelante. ¿Dónde puede estar involucrado el proceso de dolor en el equino? En todos los segmentos, desde estómago, intestino delgado, ciego, colon mayor, colon menor, recto o incluso en el peritoneo. Para el cólico nosotros lo que hacemos es clasificarlo, y la clasificación en este caso sería por parte funcional, donde el cólico puede ser espasmódico o estático, lo que llamamos el popular ilioparalítico. Puede ser obstructivo y no estrangulante cuando la obstrucción viene intraluminal. Aquí vemos el bloqueo intramural, que es impactación gástrica, ileal o en el intestino grueso, concreciones, que es como la formación de calculolitos, pero a nivel intestinal, o cólico por arena. Pues esos son los animales que tienen geofagia. Tenemos un bloqueo mural, que puede estar asociado a hematomas, a neoplasias, a hipertrofias musculares idiopáticas, que pueden alterar la musculatura de la parte intestinal y generar disminuciones, estenosis o incluso dolores extenuantes, como sería el cólico. Después tenemos los bloqueos extramurales, que aquí estaríamos mencionando el desplazamiento del colon mayor y el popular lipoma pendulante. Aquí tenemos cómo podemos observar lo que serían las concreciones, la formación de piedras o de cálculos a nivel intestinal en el equino, compactación por deficiencia de líquido, también puede estar asociado a la geofagia. Esto sería un cólico por compactación intramural. Aquí tenemos el lipoma pendulante, no es nada más que el aumento forma una especie de lipoma, un sobrecrecimiento anormal de los adipocitos en forma de péndulo. Y al formar un péndulo, lo que hace es que en cualquier momento donde haya un movimiento exacerbado o cualquier movimiento involuntario por fuerza o por X o por Y, puede ser atrapado por este péndulo, que esto sería el lipoma, y generar obstrucciones, generar isquemias, generar infartos, simplemente por el lipoma pendulante. Aquí tenemos el desplazamiento dorsal de la flexura pélvica o desplazamiento dorsal del colon, donde se hace de colon dorsal, del colon ventral izquierdo a colon ventral derecho, izquierdo, él se mueve como si estuviésemos hablando del abomazo y hace un desplazamiento derecho, un desplazamiento dorsal de esta flexura pélvica y generar también compresiones, disminuyendo por supuesto el tránsito gastrointestinal. O también podemos observar hematomas, isquemias que disminuyan el riego sanguíneo a nivel intestinal, lo que va a hacer que todo este segmento sufra una fase de hipoxia, disminuya la motilidad hasta el punto de generar isquemia, pasamos a la fase o el metabolismo anaeróbico y después terminamos en muerte celular. Entonces, en las clasificaciones tenemos el obstructivo y estrangulante, puede ser por una intussusección, torsión por vólvulos, por incarceraciones, lipomas pendulantes, infartante y no estrangulante, que sería el cólico tromboembólico, inflamatorios, en este caso sería peritonitis o enteritis, o los cólicos también se pueden clasificar en función a la duración de la enfermedad. Pueden ser agudos o pueden ser crónicos.
Cuando hablamos de un cólico agudo, este es un cólico que actúa de manera inmediata. ¿Dónde los podemos hacer más específicos? En los obstructivos y estrangulantes, donde el segmento del intestino pasa a una fase de disminución de la perfusión, lo que hace que el segmento sufra una fase de hematoma o de isquemia, donde por supuesto la inflamación es tan aguda que el dolor tiende a ser exacerbado. Y aquí el animal pasa una fase de urgencia. O lo podemos observar en clasificación, o clasificarlo de forma crónica, donde el cólico es intermitente, es espasmódico, o sea, lo hablamos de cólico funcional, porque un cólico espasmódico donde cada vez que hay un movimiento peristáltico en la zona afectada es cuando va a generar dolor. Y más o menos cuánto nosotros hacemos o tenemos una relación de cómo serían los movimientos peristálticos. ¿Qué sería lo común? Cada movimiento peristáltico, como los movimientos abdominales. De 2 a 3 por minuto. Entonces, el cólico pasaría o se observaría cada 2 o 3 durante un minuto. Profesor, ese lipoma pendulante se forma en qué parte? En el aumento mayor, arriba de la parte del peritoneo, donde se forma el... Ese es como un divertículo. No, porque es el peritoneo. Es la grasa, perdón, es el aumento, es la grasa que recubre la región dorsal del estómago. El aumento mayor. El aumento. Porque es simplemente grasa que se acumula en el peritoneo. Esa grasa genera un tumor, pero es un tumor benigno, por eso se denomina lipoma. Y ese lipoma es un sobrecrecimiento de esa grasa, porque es únicamente grasa, pero el problema de ella es que forma un péndulo. Al formar ese péndulo, tiene el riesgo de formar torsiones o estrangulación, que es lo que estamos observando acá. Claro, puede haber un lipoma en cualquier segmento donde se acumule grasa. El único requisito es que haya grasa en ese segmento. Los factores de riesgo para generar cólico en la parte clínica, nosotros hablamos de dieta. El tipo de dieta en el cual está acostumbrado este animal, si nosotros le damos dietas en base a exacerbados carbohidratos, donde hay un sobrecrecimiento de la flora intestinal, o en el peor de los casos nosotros le damos como al bovino granos. El equino de por sí está contraindicado el uso de granos. ¿Por qué? Porque los granos, al igual que el bovino, los fermentan las bacterias. Pero como los fermentan las bacterias a nivel de ciego y colon, ese sobrecrecimiento y producción de gas hace que haya un aumento de volumen de gases, de ácidos grasos volátiles, y hay una compresión en ciego y colon. Por ende, para descomprimir este colon, tiene que ser por la parte caudal, que es bastante difícil porque no puede ser por la parte craneal, a menos que el gas llegue hasta el estómago y poder descomprimirlo. Por eso es que dietas en composición a cereales en el equino es básicamente una tendencia de muerte. Tenemos composición y cantidad de la dieta, cambios en la dieta, alteraciones en la alimentación. Si no le damos una ración de fibras, de hierbas en relación a los carbohidratos o al alimento concentrado, la alteración de la alimentación puede generar un cólico. Y no menos importante, la disponibilidad de agua. Ellos, si no consumen el agua suficiente para poder facilitar su tránsito gastrointestinal, pueden formar impactaciones y compresiones que disminuyen la motilidad y generar un cólico. Parasitismo interno, que es una de las causas también que pudiésemos relacionarlo como más comunes en función al cólico, pero esto es un cólico de tipo funcional, porque es un funcional espasmódico. ¿Cuáles son los parásitos más comunes en el equino? No, eso es poco común en realidad. ¿Ah? La parascaria es cuál? No. Los estróngilos, pequeños y grandes estróngilos, son los parásitos más comunes que podemos observar en el equino. Entonces, como los estróngilos de por sí lo que hacen es
generar daño a nivel intestinal, lo que van a producir son cólicos, pero son cólicos espasmódicos porque van a generar diarreas. Entonces, cada vez que hay parasitismo, lo que vamos a observar son cólicos de tipo funcionales espasmódicos. Y su tratamiento, que también puede generar cólicos. Factores de riesgo en relación a la formación del cólico. Sexo, no hay predisposición al sexo, los machos tienen la misma probabilidad de que genere cólico igual que las hembras. La edad, a medida de que va avanzando la edad, sí, por supuesto, genera mayor riesgo en la formación de cólicos, sobre todo dependiendo del trabajo en que ella se encargue, porque si son animales de salto, animales de trabajo, animales de carrera, de acuerdo a su ejercicio o a su función, puede generar una predisposición. Las razas depende, vuelvo y repito, en función a su trabajo, ya sean caballos de paso, caballos de salto, que son los que generan mayor riesgo. Historia médica, si el animal ha sufrido anteriormente de cólicos, si ha generado problemas, si vamos observando que el animal, de acuerdo a la dieta, cuál es la dieta en la cual se basaba el animal, si es un animal simplemente que tenían a pastoreo, o si es un animal estabulado, los cambios de la dieta puede generar o predisponer a cuál sería la causa del cólico. Y el manejo, si son animales de estabulación, y la actividad del animal. Aquí viene el problema. La patogenia del cólico varía dependiendo, por supuesto, de la etiología y de la gravedad de la enfermedad desencadenante, de acuerdo, por supuesto, a la clasificación del cólico, si lo hacemos espasmódicos, intramurales. Las características comunes del cólico presentan a menudo clasificación de menor grado al más grave. Lo más común es observar dolor. No es específico, no dice cuál es el daño, no especifica dónde está el daño, simplemente hay dolor abdominal. Puede ser en epi, en meso o en hipogastrio. La disfunción gastrointestinal, si el animal está produciendo o está defecando, la cantidad que defeca, el tipo de defecación, eso nos puede también orientar hacia cuál sería el problema. Si hay presencia de isquemias intestinales, cuando hay una fase de isquemia en un segmento del intestino, inmediatamente el intestino pasa a un hilo paralítico, porque genera dolor. Y el dolor disminuye la motilidad intestinal, y no menos importante, hay una parálisis en el tránsito gastrointestinal. Pero estos son los que más fase o los más preocupantes, porque son los que tienen mayor riesgo de muerte. ¿Por qué de ahí pasamos a la fase endotoxémica? Porque en este segmento que se queda, ya sea por isquemia, ya sea por estrangulación, empiezan a exacerbarse los microorganismos y a atravesar esa barrera hematoentérica y enviar las endotoxinas a vía sanguínea hasta generar un shock séptico. Que empieza el shock séptico a generar un proceso inflamatorio generalizado de todos los vasos sanguíneos, pasar al fallo multiorgánico, anomalías metabólicas, hasta la última parte que sería la muerte. Cuando hablamos de dolor, es principalmente el resultado de la estimulación de receptores de tensión en la pared intestinal, ya lo habíamos mencionado. El dolor gastrointestinal ejerce efecto inhibidor sobre la función gastrointestinal normal. Disminuye el peristaltismo. Esa es la traducción. Todo proceso de dolor disminuye el peristaltismo. Por eso es que cada vez que hay un procedimiento quirúrgico en cualquier especie, siempre tiene que estar en relación a la función gastrointestinal. Si defecó, si no defecó, incluso pueden durar hasta 3 días sin ir al baño con tal que el animal esté comiendo, pero es porque tiene dolor. No necesariamente tiene que haber una afección directamente sobre la vía gastrointestinal, sino que la presencia de dolor, y de acuerdo por supuesto a la intensidad, en cualquier segmento del cuerpo puede disminuir o alterar la función gastrointestinal. El cólico se relaciona de casi constante con una alteración de la función gastrointestinal que suele comprender el trastorno de motilidad, de la absorción y de la función de barrera. Cuando hay una isquemia intestinal, salud, la mayoría de los cólicos letales implican un grado de isquemia en el intestino,
donde hay segmentos, se forman los hematomas. Este segmento empieza el metabolismo anaeróbico y si no se corrige pasa a la muerte celular. Se manifiesta con una variedad más externa, como lo sería la rotura visceral, las endotoxemias, las bacteriemias, el colapso cardiovascular y la muerte, que es la parte más complicada. Porque después viene el shock séptico. Y aquí empezamos. Tenemos cólico. En el cólico lo primero que se va a hacer es una exacerbación bacteriana. De esa exacerbación va a generar toxinas. De esas toxinas, ya sea por isquemias o por estrangulación, hay una ruptura de esa barrera gastroentérica y esas toxinas pasan a vía hematórica. Una vez que pasan esa vía hematórica, generan eso lo que generan el shock endotoxémico. Y el shock endotoxémico es una de las principales causas en el equino de formar laminitis. ¿Por qué? Porque esas vías, esas toxinas llegan a los vasos capilares, a los capilares del casco de la muralla, a los capilares. Donde va a generar inflamación, vasculitis, y de ahí la popular laminitis. La laminitis. Por eso animales, equinos específicamente, que sufran constantemente de cólicos, siempre, al igual que el bovino, se le tienen que revisar los cascos. Porque alteraciones en un animal que haya sufrido constantemente de cólicos va a generar siempre una fase de endotoxemia, porque el intestino pasa a un hilo paralítico. Al pasar esa fase de hilo paralítico, la acumulación de gases a la acumulación de gases y de toxinas a nivel intestinal atraviesan esa barrera gastroentérica y esas endotoxinas empiezan a formar procesos inflamatorios vasculares, específicamente en la lámina propia del casco. Esa lámina propia, en la tercera falange, va a hacer que se desprenda la tercera falange de la lámina. Cuando hay ese desprendimiento de esa tercera falange es donde nosotros tenemos el mayor riesgo de generar laminitis. Que cuando lleguemos al tema de músculo esquelético voy a especificar lo que es la laminitis. Pero esa laminitis se basa en daños vasculares a nivel de la lámina propia. Procesos isquémicos en esta zona, cada vez que el animal quiera movilizarse, cada vez que el animal quiera hacer su ejercicio diario, o cada vez que quiera el animal simplemente desplazarse, primero va a tener rechazo en el momento de moverse, y segundo, como esta fase, esta zona está en isquemia, va a generar dolor. Y cada vez que el animal quiera movilizarse, va a ejercer presión sobre la tercera falange y viene mayor riesgo de ello, que cuando lleguemos nuevamente a la parte del músculo esquelético va a haber rotación de la tercera falange, que ahí es donde viene el problema. Los caballos, los equinos que sufren constantemente de cólicos, que específicamente sufren de laminitis, que pueden salir de ese cólico, si no hablamos de un cólico
estrangulante, un cólico isquémico, sino que siempre están en esa fase de endotoxemia. Su mayor riesgo es sufrir de laminitis, porque cuando haya la rotación total de la tercera falange, básicamente el animal actualmente se puede, dependiendo de su cuadro genético, salvar o colocar medidas para la conservación, pero esto es sinónimo de eutanasia, porque es un constante dolor que cada vez que el animal quiera movilizarse va a generar dolor. Por eso el animal se le describe la eutanasia en este punto, cuando hay la rotación de la tercera falange. Profe, ¿esa laminitis, o sea, es sinónimo de un shock séptico o hay...? Es consecuencia de un shock séptico, Sí, pero no siempre, no exacto. siempre. Siempre que la veo, no precisamente tiene que ser... No. Ok. Lo que pasa es que estamos en cólico. Como estamos en cólico, describo la laminitis porque es una de sus complicaciones más comunes. En cólico. No. Por eso, ahí en este caso es por En este caso es por cólico. No digo que no haya laminitis en otros aspectos. Ahora, el otro detalle está en que como esta es una de sus principales causas, el cólico, también va en base a su tratamiento. Está contraindicado el uso de esteroides durante el proceso de cólico, porque los esteroides agravan la laminitis, disminuyen el sistema inmune y facilita la entrada de la fase endotoxemia, generando la parte vasculitis a nivel de la lámina propia en el casco, agravando la vasculitis. Por eso en cólico está contraindicado, vuelvo y repito, el uso de esteroides. Ahí no se puede utilizar esteroides. Otro punto importante que se toma cuando estamos hablando de cólico equino, que cuando hay timpanismo por acúmulo de gases a nivel del ciego o del colon, también está contraindicado la colocentesis o la secocentesis. No se puede atravesar o no se puede liberar el gas del colon o el ciego a través de una paracentesis, porque hay contaminación por bacterias ambientales hacia la flora intestinal, en este caso la flora colónica, y el animal sufre de muerte por shock séptico, porque esta flora intestinal es de riesgo de contaminación. Salud. Está contraindicado y no se debe hacer nunca una paracentesis a nivel del colon o ciego. No se debe hacer, está completamente contraindicado. Igual que el uso de esteroides cuando estemos hablando de cólicos. ¿Y qué se hace para liberar ese gas? Ya, vamos para allá. Entonces, ¿cuál es la historia del animal? Dependiendo de la dieta, los cambios recientes en las dietas, cambios ambientales, si es un animal que está estabulado o un animal que normalmente se la pasa en potrero, cambios en el trabajo, en el entrenamiento, enfermedades previas, historia de desparasitación. De acuerdo a eso nosotros podemos presumir cuál puede ser la causa de ese cólico. La evaluación clínica del paciente con el cólico debería empezar desde un examen físico de rutina, incluyendo temperatura, respiración y observación general de la conformación del animal, si hay distensión abdominal y la actitud del animal. Cuando hablamos de la actitud del animal, si el animal puede que esté presente o no dolor, puede que sea un animal con esta distensión, pero está, vamos a llamarlo tranquilo, y lo podemos asociar a un cólico espasmódico. Pero si es un animal que desde que nosotros lo vemos está con dolor intenso, el animal está echado, está de cúbito dorsal, o el animal simplemente se está revolcando en el piso con lesión, con laceraciones a nivel
de lo que serían los flancos, porque cada vez que el animal tiene dolor, lo primero que hace es golpearse con sus miembros posteriores o adoptar la posición de autoocultación, que es simplemente llevar la cabeza hacia los lados donde más sufre dolor. Entonces ahí es donde nosotros podemos presumir el grado de intensidad del dolor, de acuerdo a las observaciones clínicas que le hagamos al paciente en la exploración clínica. Por eso que yo dije, o desde un principio, que pensar en dolor es muy variable. No es lo mismo el dolor para las mujeres como igual para los hombres. No es lo mismo el dolor o la expresión del dolor para los caninos, para los felinos, o para los bovinos o incluso para los equinos, porque todos es muy subjetivo. Pulso. De acuerdo al grado de compresión que puede y de dolor, no menos importante, que pueda presentar el animal, el pulso puede ser variable. Y si hay aumento de dolor, evidentemente hay aumento de la frecuencia cardíaca, hay aumento del gasto cardíaco y hay aumento del pulso. Pero si este animal tenemos un aumento de la frecuencia cardíaca, tenemos un dolor intenso, pero medimos pulso a nivel femoral y está disminuido, ¿en qué podríamos pensar? Estuviese aumentado el femoral. Tenemos un aumento de la frecuencia cardíaca, el animal con una alta intensidad, y tenemos una disminución del pulso femoral, porque por eso es que ustedes cada vez que están haciendo la exploración clínica, ustedes hacen la ocultación del paciente e inmediatamente colocan la mano en la arteria femoral para ver si hay ritmicidad entre la frecuencia cardíaca y el pulso femoral. Si hay una alteración entre la frecuencia cardíaca y pulso femoral, ahí es donde nosotros hablamos de otras patologías. ¿Qué puede ser cuál? Que estuviese aumentado. Y habló de choque de punta, El choque de punta es un grado de soplo donde hay deformación de la aurícula izquierda y empieza a palparse incluso el soplo en el momento de cada sístole. Hemorragia. ¿Por qué una hemorragia? Algún tipo de Por traumatismo. hipovolemia. Si hay hipovolemia, ¿qué es lo que pasa a los vasos periféricos? Vasoconstricción. Entonces es redistribución vascular, donde hay aumento de la frecuencia cardíaca y ¿qué es lo que se concentra? Pulmón, corazón, cerebro. Por ende hay una disminución del pulso femoral, pero un aumento de la frecuencia cardíaca y ahí pensamos en shock hipovolémico. Porque esas fueron las preguntas de examen. Si estamos hablando de shock séptico no podemos hablar de hipovolemia, a menos que sea la última fase, la fase hemorrágica. Pero si es una disminución del pulso femoral, es shock hipovolémico, a pesar de que tenemos un aumento de la frecuencia cardíaca. El peristaltismo. Si nosotros estamos hablando, estamos observando y evaluando a este paciente, nosotros tenemos que ocultar los movimientos peristálticos. Si es un animal que tiene dolor, que tiene un aumento del pulso y tiene movimientos peristálticos, entonces hablamos de un cólico de tipo funcional, donde no hay una obstrucción, una disminución de sus movimientos peristálticos, por ende debería tener salida o continuidad del bolo alimenticio, o sea, el animal debería defecar. Pero si nosotros ocultamos y no escuchamos movimientos peristálticos, el popular borborismo, en el momento del paso del movimiento peristáltico, ahí es donde nosotros nos preocupamos, porque ¿qué es la única razón? ¿Cuál sería la única razón para que no se escuche movimiento peristáltico? Una obstrucción luminal o una isquemia o una estrangulación. Si no hay movimientos peristálticos, pensamos en esos tres tipos de cólicos, los cuales generan, por supuesto, mucho dolor.
la perfusión que va en relación a los pulsos. Evidentemente, si estamos en una fase de shock séptico con una endotoxemia, lo primero que vamos a conseguir es las mucosas hiperémicas. Pero si hay una pérdida exacerbada de líquido o de sangre, ahí empezamos con la hipovolemia y ahí conseguimos las mucosas pálidas. La palpación rectal, que nunca está de más, si podemos palpar o no el área afectada, si hay un aumento o hay el desplazamiento dorsal de la flexura pélvica. Y el sondaje nasogástrico, si hay o no respuesta a esta maniobra, si hay una descompresión. Entonces nosotros observamos un equino con dolor, lo que vamos a ver es que se revuelca sin parar, el animal pasa una fase de anorexia, puede observarse incluso sentado, patea el suelo, aumenta el pulso de acuerdo a cuál sea y el origen del cólico y por supuesto el grado, si es agudo o crónico. Cambios del color de las mucosas, si es endotoxemia vamos a conseguir mucosas hiperémicas, si es obstructivo, si es estrangulante podemos conseguir incluso las mucosas pálidas. El animal suda y respira intensamente, entonces el animal siempre lo vamos a observar en esta fase, se va a estar revolcando, lo podemos observar sentado en esa fase de letargo con laceraciones en los flancos, específicamente en los flancos que se vean principalmente afectados. Podemos observar esas laceraciones en la región ventral por los rectos femorales, los rectos abdominales, que tienen relación al golpe constante por ese mismo dolor. Y el animal siempre vamos a adoptar esa posición de autoocultación, buscar o girar la cabeza hacia el área principalmente afectada. Entonces, en cuanto al dolor, viene la severidad y la duración de los ataques dolorosos dan alguna indicación del área involucrada. El desplazamiento que causa la obstrucción extraluminal, tales como los vólvulos, torsión y estrangulación o incarceración del intestino, producen un dolor más severo que las obstrucciones intraluminales, porque el segmento afectado, ya sea por vólvulos, por torsión o por estrangulación, pasa a que haya una disminución de la perfusión en el segmento intestinal afectado, que genere mucho más inflamación y genera, por supuesto, mayor dolor. Porque el problema está que cuando el dolor pasa, en los casos donde el periodo de dolor es severo, continuo, esto es un animal que tiene un dolor severo continuo por tiempo, vamos a llamarlo en un periodo de 4 o 5 horas, pasan de ese estado a un estado de depresión. Deberíamos ser escépticos en la posibilidad de la recuperación. ¿Por qué? Porque si ese animal, vamos a imaginar que eso es un animal que sufrió de una estrangulación. Esa estrangulación hizo que este segmento en específico que tiene que tener este diámetro pasara a este diámetro. Va a generar altamente presión sobre la zona afectada, lo cual va a generar, por supuesto, un dolor intenso de gran severidad, que no se controla con AINES, porque lo primero que nosotros tenemos que ver es que cuando nosotros tenemos un animal con un cólico, lo primero que tenemos que controlar es el dolor, y lo primero que utilizamos es analgésicos antiinflamatorios y endovenosos. Podemos utilizar el fluoxetino, podemos utilizar el diclofenac, peroxicam para el equino. Y no hay respuesta, el siguiente paso es utilizar opioides, butorfanol, morfina. Pero si vemos que este animal, después de esto, de esa terapia farmacológica, todavía no responde y el dolor tiende a ser continuo, es cuando lo llaman a ustedes. Y resulta que en ese momento que ustedes lo llaman, porque el animal ya no hayan qué hacer, ustedes llegan y el animal lo consigue en un estado de depresión y dicen: ¿qué pasó? Si usted me está llamando por un animal que se está revolcando en el piso, que no responde a ninguna terapia farmacológica, y ahora está en una fase de depresión, el animal se la mantiene echado, se la mantiene apático, y ven las mucosas, y lo observan unas mucosas pálidas con un tiempo de llenado capilar de 8 segundos.
¿Qué tienen que pensar en ese punto? Que el segmento afectado ocurrió una rotura, no una ruptura. Una ruptura es romper algo específicamente, una rotura es la discontinuidad de un órgano. Es rotura. Entonces, el segmento afectado sufrió una rotura. El contenido que tenía este segmento afectado pasó a peritoneo. Evidentemente va a generar una peritonitis y el animal, sin lugar a duda, va a morir. Por eso tenemos que ser escépticos en la posibilidad de la recuperación, porque ya básicamente el animal, ustedes le hacen la cruz. O sea, que se podría decir que todavía está sufriendo de anorexia y depresión ya terminada. No siempre. Tiene que pasar por este evento. Un dolor intenso, intenso, intenso que no ha sido controlado y después pasa una fase de depresión. Es lo que nosotros debemos pensar, porque claro, si tenemos un animal con un cólico crónico va a estar deprimido. No me va a pasar como una respuesta de examen del semestre pasado, que le coloqué un caso de cólico y lo colocaron a dormir porque tenía cólico. Y era un cólico espasmódico, era parásito. Pero el hecho de que ya sea cólico ya lo colocaron a dormir. Puede pasar. Sí pasa. Imagínate. No, es que esos son casos fuertes, donde el animal entra en una fase de depresión y pueden llegar a las roturas del segmento afectado. Pero el cólico, que evidentemente se expresa como dolor, no siempre es por una estrangulación o una compactación o una isquemia. Pueden ser los cólicos espasmódicos que son intermitentes, que cada vez que hay un movimiento peristáltico en el segmento afectado es que genera dolor. Eso es lo que nosotros denominamos cólicos crónicos. Puede variar la severidad, puede ser intermitente, las concentraciones espasmódicas de la pared intestinal descienden el segmento adyacente y causan dolor severo aún en ausencia de un proceso obstructivo. Cosas que pueden pasar. El problema es cuando lleguemos a este punto de un dolor severo, intenso, que no se pueda controlar a una fase de depresión y anorexia y estupor. El pulso. La frecuencia y la fuerza del pulso son importantes para evaluar el estatus cardiovascular. ¿Cuáles son los pulsos palpables en el equino? Ya dije uno que era el femoral. ¿Cuál más? A los de yugular se pueden bajar. Yugular no tiene pulso. La carótida. La yugular es una. Ahí se Por ahí va a ver. Ahí sí. Por ahí va a ver. ¿De cuál más? Rino, ¿cómo que no? Es la carótida, no la yugular. No, pues uno toca ahí y se siente. ¿Cuál más? Eso se llama pulso carotídeo. Pulso carotídeo, pulso femoral. ¿Cuál más? Tenemos un pulso radial. ¿Cuál más? Y el pulso en el equino, el mandibular. El mandibular. Esos son los pulsos que nosotros buscamos en el equino para saber el estatus del pulso, a la redundancia, porque tiene que tener una coordinación en cuanto a la severidad del caso. Las obstrucciones estrangulantes y la dilatación gástrica causan un dolor muy severo y una frecuencia de pulso cardíaco, por supuesto, superior a los 70 latidos por minuto. ¿Cuál es lo normal en el equino? ¿Cuál es el pulso normal en el equino? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal en el equino? Es que ahí es donde entran los problemas. ¿Cómo sabemos que está alterado si no sabemos cuál es lo normal? Nada. Y eso llegan hasta 48 latidos por minuto como normal.
Superar los 70 latidos por minuto en un equino es un sinónimo de alta severidad o de alto grado de dolor. Porque recuerden que cada vez que hay dolor aumenta frecuencia cardíaca, por supuesto aumenta pulso. Pero si es una obstrucción intraluminal, se caracteriza por una frecuencia de pulso de 50-70, de acuerdo de cuál sea el grado, si son compresiones, si son impactaciones o simplemente un desplazamiento dorsal de la flexura pélvica. El dolor no tiende a ser tan intenso, sino que empieza a ser de tipo espasmódico. Cada vez que hay un espasmo o haya un movimiento peristáltico que afecte la zona, que afecte o que pase por esa zona afectada, es que va a generar dolor. Por eso puede o no generar un pulso de 50 hasta 70 latidos por minuto o pulsaciones por minuto. El cólico espasmódico causa incrementos intermitentes de la frecuencia del pulso durante el episodio doloroso. Perfusión. Tiempo de llenado capilar. La entrega de oxígeno y nutrientes hacia los tejidos del cuerpo. El estado general de la perfusión del animal puede estimarse por el color de las mucosas y el tiempo de llenado capilar. Cambios tóxicos durante el abdomen son frecuentemente seguidos por cambios circulatorios secuenciales en el color de las mucosas y el tiempo de llenado capilar. Cualquier evento de dolor o el cólico, dependiendo del grado o de su causa, podemos observar alteraciones en las mucosas, observando incluso lo que serían los anillos tóxicos, porque son esos anillos cianóticos que podemos ver alrededor del diente, específicamente en las mucosas. O puede ser que en esa fase de endotoxemia ocurra un proceso inflamatorio vascular generalizado, aumente el pulso a nivel vascular, un aumento de la frecuencia cardíaca y encontremos hiperemia, que es la primera fase del shock séptico. Pero puede que la causa del cólico sea por un traumatismo, por isquemia, o incluso ya lleguemos a la parte de la rotura intestinal y hay una redistribución de los vasos sanguíneos, y ahí nosotros encontremos un alargamiento del tiempo de llenado capilar, lo que nos indica el grado de pérdida de líquidos, no necesariamente de deshidratación, que también va por supuesto con el caso de deshidratación, pero todo va en relación a la bulimia. A la bulimia. Una disminución de la bulimia, porque no especificamos los solutos o no especificamos los elementos formes de la sangre, sino que simplemente especificamos el volumen total sanguíneo, altera el tiempo de llenado capilar, donde a medida de que hay vasoconstricción hay una disminución del tiempo de llenado capilar. Por eso es lo que nosotros en fase de endotoxemia lo conseguimos es hiperémico. Pero cuando hay pérdidas grandes por hemorragias, por roturas, incluso por diarrea, hay un aumento del tiempo de llenado capilar, y aquí es donde observamos la disminución de la bulimia. A medida de que se va alargando ese tiempo de llenado capilar, nosotros podemos hacer una relación de cuál es la pérdida de líquido y cuál es la reconstitución que tenemos que hacer. Tomando en cuenta que vamos a hacerlo de forma generalizada, nosotros tenemos que por lo menos reconstituir el 10% del volumen de líquido en relación a su peso. Si un animal de 800, de 700 kilos, tomen en cuenta que tiene que llevar mucho suero. Mucho. Ahora, el peristaltismo. La peristalsis intestinal normal crea una sucesión casi continua de borborismos audibles. Una reducción en la actividad normal, como un hipoperistaltismo, ocurre cuando las obstrucciones son intraluminales. No son ausentes, son disminuidas. Pero solamente las lesiones estrangulantes detienen toda la peristalsis. La hiperperistaltismo indica las contracciones espasmódicas. ¿Qué pasa? Si nosotros estamos en la fase de exploración clínica, estamos ocultando el animal, llegamos a los flancos, ya sea flanco derecho o flanco izquierdo,
para especificar la zona, si vamos a colon dorsal derecho, colon dorsal izquierdo, ventral o dorsal, para ver dónde es el área afectada, siempre tenemos que ocultar los movimientos peristálticos. Si hay una disminución, más no una ausencia del movimiento peristáltico, nosotros pensamos que el proceso de cólico es intraluminal, porque no afecta directamente los movimientos, sino que disminuye, ya puedo, es por eso que nosotros hablamos de intraluminal, porque siempre o por lo general lo asociamos a concreciones o impactaciones. Pero si se detiene, si no hay un borborismo audible, ahí es donde nosotros nos complicamos y tenemos un pronóstico más reservado del caso del cólico, porque siempre se asocian a procesos estrangulantes, isquémicos. Pero si lo que hacemos o lo que ocultamos es un aumento de los movimientos peristálticos, ahí sí nosotros lo asociamos a que pueden ser por alteraciones de la flora o pueden ser por parasitosis, que es una de las causas más comunes. Por eso nosotros clasificamos esto como un cólico de tipo funcional, porque no ha alterado o no ha obstruido el movimiento peristáltico. Después tenemos la palpación. En la palpación nosotros lo que tenemos que es estar conscientes, primero ubicados anatómicamente, donde podemos palpar el ciego, el colon dorsal derecho, colon dorsal izquierdo, la cola. Por supuesto la cola del ciego no es palpable, pero sí te podemos palpar lo que sería cabeza y cuerpo del ciego. Y en la zona izquierda nosotros podemos palpar la flexura pélvica, donde colon ventral derecho, colon ventral izquierdo se hace en colon dorsal izquierdo, pero es donde hay una disminución del ángulo del lumen de este colon. Por eso las mayores complicaciones en cuanto a impactaciones, obstrucciones o concreciones ocurren en este segmento. Porque no obstante, primero disminuye su diámetro, tiene que vencer la gravedad para hacer una flexura y hacerse de ventral a dorsal. Aquí es donde ocurren las mayores complicaciones intraluminales. Ahora viene el detalle que no obstante disminuye su diámetro y tiene que vencer la gravedad para hacerse de ventral a dorsal, este segmento en específico migra y se hace más dorsal y puede llegar hasta la zona y hacerse derecho. Algo así como el desplazamiento derecho del agumazo, sufre lo mismo el desplazamiento de la flexura pélvica, disminuyendo y complicando las alteraciones en los movimientos y el paso gastrointestinal y del bolo alimenticio. Igual que en el bovino, igual que en el equino, lo más básico que nosotros tenemos que tener para hacer una consulta en grandes animales es tener la sonda nasogástrica. La colocación de una sonda nasogástrica abre una vía de escape para los fluidos y gases acumulados, previendo el dolor estimulado por la distensión gástrica y evitando la ruptura del estómago. Hasta ahí. Si el daño o el cólico viene lo más anterior posible, pero si el daño está en ciego o en los colon, el colon mayor o colon menor, básicamente no vamos a poder hacer nada. En este caso siempre tenemos que evaluar la cantidad, el color, el olor y no menos importante, el pH. Concluyendo la evaluación clínica, la mayoría de los caballos examinados experimentan dolor intermitente y frecuencia del pulso elevada. Tienen un buen llenado capilar y un color de mucosa y un buen color de mucosa. Tienen hiperperistaltismo y no tienen anormalidades en la palpación rectal y el sondaje nasogástrico. O sea, la mayoría de los casos de cólico en equino por lo general son de tipo funcionales y siempre los asociamos a alteraciones en la alimentación o procesos parasitarios, en la mayoría de los casos. En algunos casos, un diagnóstico específico como impactación
de la flexura pélvica puede ser el hecho de un examen inicial. Y el tratamiento específico puede ser iniciado en una cantidad de casos. Sin embargo, si el diagnóstico es dudoso, es necesario realizar las pruebas de diagnóstico auxiliares. Para ello tenemos la ecografía, tenemos las químicas sanguíneas, la hematología, que nos puede asegurar o nos puede dar un panorama de cuál puede ser la alteración. Si tenemos un aumento del contagio de glóbulos blancos, si tenemos una desviación a la izquierda, o incluso tenemos una anemia severa, podemos asociarlo que puede estar asociado a un proceso infeccioso, incluso una peritonitis. Para eso tenemos una hematología, una bioquímica sérica, que ahí donde lo encontramos el ALT, el AST, la fosfatasa alcalina, el gamma GT e incluso la URI y la creatinina, hematocrito y concentraciones proteicas plasmáticas, la antitrombina y tiempos de llenado, y los tiempos de coagulación son importantes para ver la gravedad. ¿Por qué? Porque en muchos casos cuando entran en la fase de endotoxemia, recuerden que es un deterioro o un daño específico sobre el endotelio. Lo que va a haber es una exposición del colágeno y una agregación plaquetaria. Por ende va a haber una disminución de los tiempos de coagulación, va a haber un aumento, porque esto debería estar consumido, o lo que llamamos una trombocitopenia por consumo. Los tiempos empiezan a ser alargados. Y la antitrombina es una proteína específica que se encarga de inhibir la agregación plaquetaria, la formación de la trombina. Por ende, cuando hay una disminución o hay ausencia de esta antitrombina, lo que nos indica que el animal está en una fase de hipercoagulación, lo que puede asociar a que este animal, con un aumento de los tiempos y una disminución de la trombina, puede llevar a una coagulación intravascular diseminada. Las concentraciones de electrolitos séricos, por supuesto, una disminución en los porcentajes de potasio, cloro y sodio, nos pueden indicar cuáles son los principales problemas. El nitrógeno ureico sanguíneo, lo que llamamos el PUM. Aquí sí nosotros hablamos más. Cuando hablamos de bovinos, casi nosotros no tocamos procesos renales, porque recuerden que el bovino como tal, su riñón es multilobulado y cada lóbulo funciona como un riñón aislado. Para que un bovino sufra de insuficiencia renal es extremadamente difícil, a excepción del equino, a excepción de los caninos y de los felinos, que ellos sí sufren de insuficiencia renal muy comúnmente. Tenemos también la creatinina sérica. La creatinina sérica, recuerden que yo les dije que es más específico del daño al parénquima renal. Ahora, tenemos un aumento de la creatinina, con un aumento del MUM, lo que nos indica que el animal está en insuficiencia renal. Creatinina por encima de 10 miligramos por decilitro es una insuficiencia renal crónica. La creatinina normalmente tiene que estar de 0,60 a 1,2 máximo. Por encima de 10 es un caso que nosotros ya decimos, esto está en una insuficiencia renal crónica y el riñón no se repara. ¿Cuál es el tratamiento aquí? Diálisis o trasplante renal. De resto no hay más nada que podamos hacer por el riñón. Concentraciones de lactato plasmático. Medir el lactato sérico, no voy a decir que es difícil, es altamente costoso. Es una prueba que nos puede indicar si el animal está en balance energético negativo. ¿Qué nos indica el lactato? ¿En qué caso nosotros conseguimos el lactato elevado? Aparte de que ya dijimos balance energético negativo, ¿pero por qué? Está en cetosa. Degradación muscular.
por la degradación muscular. Cada vez que hay un balance energético negativo, se elimina la reserva, y a medida que se elimina la reserva, empieza a buscar reserva, ya no de líquidos, sino ahora de piezas de músculo. Y si hay un aumento del lactato sérico, lo que nos indica es que ya hay deterioro muscular, lo que nos va, por supuesto, a evidenciar la gravedad del caso. Ya cuando hay un aumento del lactato, el balance energético está casi que el animal llega a la emaciación. Ahora, yo les dije que está prohibido hacer la paracentesis para liberar gas a nivel de colon o a nivel de ciego. Está completamente contraindicado. Realizarlo es una tendencia de muerte para el animal. No se les libera el gas. A ellos no se les hace eso como en el bovino. Ellos en esa parte ellos son mucho más delicados. ¿Dónde le hacemos? Una abdominocentesis. No tocamos colon, no tocamos ciego. Simplemente conseguimos líquido peritoneal para descartar que la enfermedad no haya avanzado y esté generando una peritonitis. Simplemente para tener un panorama o un pronóstico de la enfermedad. Si observamos abundantes polimorfos y abundantes glóbulos rojos con bacterias, evidentemente es una peritonitis. Puede haber una ruptura, puede haber un desgarro, lo que sea que haya generado un proceso infeccioso a nivel de peritoneo, y por supuesto el diagnóstico es grave. Pero si lo que conseguimos son unos que otros glóbulos blancos y el resto son fibrina, el pronóstico es un poco más favorable, porque simplemente se asocia a esa acumulación de procesos o de procesos inflamatorios. Ahora el tratamiento. Lo primero que se debe hacer para nosotros trabajar con el cólico equino es proporcionar analgesia. Nadie, ni siquiera pequeños, ni grandes, ni siquiera uno, lo primero que hace es controlar la infección. Lo primero que se necesita controlar es el dolor, porque el dolor es igual a cortisol. El cortisol es disminución de la inmunidad. Es retraso en la cicatrización. Dolor también es igual a lipólisis, a hiperglicemia, a gastritis. Por eso, controlar el dolor en cualquier especie, por cualquier causa, es lo primero que debemos hacer, y sobre todo en este caso, porque lo que más va a mostrar el animal es el dolor, y de acuerdo a la intensidad y la etiología del cólico, es que nosotros tenemos que proporcionar la analgesia. No menos importante, controlar las pérdidas hidroelectrolíticas y ácido básicas. E igual que en el equino, en el bovino, la lubricación gastrointestinal. Vuelvo y repito, lo indispensable para la clínica tanto equina como bovina es una sonda nasogástrica y el aceite mineral. Es lo más básico que podemos utilizar. Y en el dado caso de que tenga enfermedades adyacentes, poderlas controlar, como parasitosis, como deshidrataciones, dolores, traumatismo a nivel musculoesquelético, alteraciones en la alimentación, todo eso se debe modificar. Para la analgesia, nosotros comenzamos con analgésicos antiinflamatorios. Tenemos Flurixin, ketoprofeno, fenilbutazona o dipirona. Estos analgésicos tienden a ser efectivos cuando el dolor es leve. Podemos llegar incluso a agonistas alfa-2 adrenérgicos como la silacina o la lentomidina, que recuerden que estos son medicamentos que utilizamos como preanestésicos. Pasamos después a opiáceos, tenemos butorfanol, tenemos la meperidina, e incluso utilizamos antiespasmódicos, como es el bromuro de iosina. En traducción, la buscapina. La buscapina es bromuro de iosina, que lo que va a hacer es una disminución de los movimientos peristálticos. Si disminuimos movimientos peristálticos, evitamos que
el segmento afectado sufra el gorgorismo, sufra el movimiento y disminuya el dolor. Eso es lo único que hace la iosina. Por eso es analgésica. Lo que va a evitar es que haya ese movimiento en el peristáltico en la zona afectada y genere más dolor. E incluso podemos utilizar lidocaína. Lidocaína lo podemos utilizar incluso intraabdominal o intravenosa. Recuerden que la lidocaína, a pesar de ser un anestésico local, tiene un efecto sedante generalizado. Por eso se utiliza en protocolos de anestesia. No menos importante, también la utilizamos para lo que serían las alteraciones rítmicas ventriculares y para evitar la injuria por repercusión, porque bloquea los canales de calcio. Entonces el daño muscular y el deterioro muscular por hipoxia también lo corregimos en este caso con lidocaína. Pero esto es lo primero que hacemos en este orden: analgésicos, agonistas, opiáceos, antiespasmódicos y anestésicos locales. No menos importante, la fluidoterapia, lubricantes intestinales, ablandadores de las heces, fármacos procinéticos, plasmas hiperinmunes, polipixina, pentoxifilina, dimetilsulfóxido, como son las que recuerden que estos medicamentos, la pentoxifilina, que es para facilitar la perfusión sanguínea, y la polimixina, que tiene un efecto también antiendotóxico, igual que el dimetilsulfóxido y el alopurinol. Que estos son fármacos que también los utilizamos para prevenir la injuria por repercusión, que es el deterioro que ocurre en el músculo, en la célula, cuando entra en el metabolismo anaeróbico. Ahora, tratamiento quirúrgico. Nosotros tenemos que decidir cuándo podemos someter a este equino que está sufriendo de cólico a un procedimiento quirúrgico. Lo primero que vuelvo y repito, tenemos que medir es el dolor. Si el animal tiene un dolor incontrolable, severo, pero no has pasado en esa fase de estupor o de depresión, es someterlo a un procedimiento quirúrgico, porque ahí es donde nosotros podemos pensar que sea por una estrangulación, porque sea por una isquemia, por el lipoma pedunculado, que esté generando un daño directamente extraluminal en el segmento afectado. No responde completamente a los analgésicos antiinflamatorios y requiere segundos tratamientos, que es donde ya pasamos, donde no se controla con AINES, sino que empezamos con los opiáceos. Y aún así tiene poca respuesta. Ahí es donde nosotros también pensamos que debemos someter en este caso el equino a un procedimiento quirúrgico. Fluido alcalino amarillo por más de 4 litros en la cavidad peritoneal. En la palpación rectal, una distensión del intestino delgado nos puede presumir que sea un proceso obstructivo por cuerpo extraño. Distensión o displasia del colon también es un procedimiento que podemos someter al individuo para un procedimiento quirúrgico. Una distensión que no puede ser tratada de forma medicamentosa también puede ser una indicación para procedimiento quirúrgico. La palpación de un cuerpo extraño, por supuesto, también una indicación para un procedimiento quirúrgico. Y la ausencia de movimientos peristálticos es indicativo para un procedimiento quirúrgico en el equino. Si hay movimientos peristálticos, nosotros no los vamos a someter a procedimientos quirúrgicos, porque ahí pensamos que lo que son concreciones, son impactaciones que pueden ser corregidos con ablandadores de las heces o con facilitadores de la motilidad intestinal. Si es ausente, ahí es donde nosotros pensamos en que es torsión, obstrucción o isquemia. Si el fluido peritoneal tiene proteínas y glóbulos blancos
degenerados, ahí es donde nosotros pensamos que ya el individuo, en este caso el equino, está en la fase de peritonitis infecciosa y podemos presumir que hubo una rotura, y ahí es donde nosotros deberíamos, en el dado caso, poder ver en este punto si podemos salvar al animal. ¿Cuándo está contraindicado? Cuando el dolor pasa a un estado de depresión. Esto pasa siempre en un potrero. De aquí a que ustedes lleguen allá, a que puedan corregir, o que puedan llevar al animal a un quirófano, porque tiene que ser lo más aséptico posible. El animal se murió. Y si lo hacen en sitio, el animal sufre el riesgo de septicemia. Entonces, si el dolor pasa de constante o de alto a depresión, no vamos a someter quirúrgico, simplemente le vamos a hacer la cruz. La temperatura, si es un proceso de fiebre, eso indica un proceso infeccioso, puede ser a consecuencia de una alteración de la flora, parasitosis, no vamos a someter a procedimiento quirúrgico. Igualmente cuando conseguimos neutrofilias o leucocitosis, vuelvo y repito, lo asociamos a procesos de infecciosos. Y cuando la ocultación es progresiva intestinal del sonido, o sea, si hay sonido, no se va a someter, si hay borborismos audibles, no se va a someter a procedimientos quirúrgicos. Lo básico es la prevención, el control apropiado de parásitos, la alimentación con grandes cantidades de forraje en buena cantidad, reduciendo al mínimo el alimento concentrado, evitar los cambios bruscos de la alimentación, permitir libre acceso al agua y cuidado dental apropiado. Porque con eso siempre podemos pasar o tener el riesgo de generar, a medida de que va avanzando, a una peritonitis, que es la siguiente enfermedad que vamos a aplicar. Y definimos peritonitis como la inflamación del peritoneo que se acompaña de dolor abdominal, fiebre, toxemia y una disminución en la cantidad de las heces. La intensidad de los síntomas varía desde la función, de la gravedad y la extensión de la peritonitis. Aquí lo primero que tocamos cuando hablamos de bovinos, que es la reticuloperitonitis traumática a consecuencia de cuerpos extraños, procesos infecciosos. La etiopatogenia dependerá, por supuesto, de la especie. Aquí no generalizamos. Aquí puede ser introducción de microorganismos en el interior de la cavidad peritoneal, el ingreso de la cavidad abdominal de células neoplásicas, sangre, orina, bilis, entre otros, puede generar una fase de peritonitis. Aquí tenemos un felino, en este caso que está sufriendo, estamos observando un proceso de peritonitis donde estamos evaluando una estructura como gelatinosa. Eso es porque tiene alta carga de proteína, específicamente alta carga de fibrina en el líquido peritoneal, lo que hace que todos los órganos estén como una fase de gelatina, y es muy común verlo, por ejemplo, en el virus de la peritonitis infecciosa felina. Así nosotros podemos ver una fase avanzada de PIF. Neoplasias, lo que nos va a generar es un proceso de ascitis o acumulación de líquido persistente que no se controla sin alteraciones en la función hepática. Sangre, cuando nosotros conseguimos sangre en cavidad peritoneal, lo primero que pensamos es una rotura, un cuerpo extraño. Orina, cuando nosotros observamos orina, un uroabdomen o sangre en cavidad peritoneal, ustedes tienen un periodo de 24 a 72 horas para poder salvarle la vida a ese animal. Después de este tiempo, de estas 72 horas, la muerte es indiscutible. Cualquier cosa que puede generar un proceso de peritonitis por pérdida de sangre o de orina que llegue a esta cavidad peritoneal va a generar un proceso de peritonitis, una acidosis metabólica, y va a ocurrir la muerte del animal en un periodo de 24 a 72 horas. Puede ser más agudo, pero lo máximo que yo les puedo dar para que ustedes puedan salvar a este individuo, sea la especie que sea,
son de 72 horas. Después de ahí, si el animal sobrevive, la probabilidad de que sobreviva al tratamiento postquirúrgico, porque en este caso sería quirúrgico, es escasa. Las pancreatitis, el tema que vamos a tocar un poco más adelante, son una de las alteraciones más severas que podemos conseguir, sobre todo en el canino. Porque las pancreatitis tienden a ser idiopáticas o incluso de carácter inmune, donde las enzimas. El detalle de la pancreatitis es que ustedes se tienen que imaginar que la porción exocrina del páncreas que libera lipasas, proteasas, amilasas, que se van al intestino a degradar los alimentos, se liberan en cavidad peritoneal y empieza a digerir todo su alrededor. Por eso es que tiende a ser bastante grave e inflamatorio los procesos de pancreatitis. Los pancreatitis incluso pueden someter al individuo a muerte súbita. Causas víricas, como en el caso de la peritonitis infecciosa felina. El cuadro clínico: peritonitis localizada, puede observar taquicardia, neutrofilia, fiebre, aumento del fibrinógeno sanguíneo, en el caso de los equinos, que es donde nosotros podemos medir la inflamación. Nosotros, la gravedad en bovinos y equinos, nosotros, para cualquier proceso infeccioso inflamatorio, a menos que sea una fase de contenido de pus grave, como un piotórax o una piómetra, rara vez vamos a conseguir una leucocitosis grave. Por ende, siempre tenemos que medir los niveles de fibrinógeno sanguíneo para la parte de grandes animales. Dolor abdominal localizado y un hidrodinámico. Una peritonitis generalizada, podemos observar anorexia, depresión, taquicardia, taquipnea, fiebre. Luego podemos pasar una fase de hipotermia, porque entonces a medida que va perdiendo líquidos, va perdiendo volumen sanguíneo, vamos a observar lo hipotérmico en los miembros. Podemos observar hilo paralítico, aumento del tiempo de llenado capilar a medida de que va perdiendo el volumen, mucosas congestivas si es una fase de shock séptico, extremidades frías por esa redistribución vascular, dolor abdominal, distensión abdominal, si hay acúmulo de líquido, y podemos incluso observar vómitos. El diagnóstico. Los antecedentes del animal pueden ser cuál puede ser el proceso, si comió un cuerpo extraño, si fue por una alteración en el cambio de alimentación, si el animal está con todas sus vacunaciones. En el examen físico se debe descartar cualquier proceso séptico. En este caso tenemos piómetras, enteritis y neumonías que pueden también generar una fase de dolor intenso. El análisis clínico previamente de los valores, valorar el estado del paciente. Si hay leucocitosis con neutrofilia, y si esa neutrofilia es con o sin desviación a la izquierda, si hay hiperfibrinogenemia, aumento del hematocrito, proteínas, la urea, la creatinina y alteraciones hidroelectrolíticas, nos pueden dar un panorama de cuál puede ser la causa de esta cavidad o de ese abdomen agudo o ese abdomen distendido. Recuerden que para que nosotros lleguemos a un diagnóstico específico, nosotros en medicina interna tenemos que unir todos los valores. Por eso medimos hematocrito con proteínas, con urea, con creatinina. Si tenemos la urea y la creatinina elevadas y tenemos la acumulación de líquido en cavidad abdominal, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿Ah? Orina, No. Si tenemos urea y creatinina aumentadas y tenemos líquido en cavidad abdominal, Fallo renal. Una deficiencia renal. aguda, crónica. ¿Por qué? Por la creatinina, que le daño en el parénquima. ¿Pero por qué? Ahí donde dice chamo. ¿Por qué? Porque una insuficiencia renal me puede acumular líquido en cavidad abdominal. Por la inflamación del líquido. ¿Por qué? Puede ser por la pérdida de proteínas.
por la pérdida de proteínas. Si hay una disminución de la osmolaridad, lo que me altera las presiones hídricas, que me va a hacer una extravasación de líquido. Aquí el animal se va a hacer hipotónico. Entonces el líquido se va hacia cavidad abdominal. Eso es una manera que nosotros podemos decir que cuál sea el proceso que esté generando esa acumulación de líquido o esa peritonía. Entonces, si tenemos urea y creatinina normales y tenemos hematocrito de 60 y proteínas en 6, ahí es donde empiezan los casos. Esto está normal. Vamos a colocar que esto está en 18, esto está en 1.2, la proteína está en 6.5 y el hematocrito está en 60. Y tengo un abdomen de ese tipo. Vamos con los casos. Hematocrito de 60. Vamos a colocar en 62. Las proteínas están en 6.5. Vamos a colocarlos en 6. Urea, que sería el nitrógeno ureico, el boom, está en 18 y la creatinina está en 1 pelado. Y tenemos un abdomen globoso. ¿Qué puede ser? Esto es un paciente canino. Hay una concentración, puede ser por algún tipo de hemorragia, traumatismo intestinal. Una gastroenteritis hemorrágica puede ser. Un traumatismo. Me aumentó el hematocrito, me bajó proteínas, me dio una pérdida específica. Y si se lo pongo así, y tenemos el mismo abdomen globoso. Puede ser una parasitosis. ¿Por qué? Por consumo de sangre intestinal, por ejemplo, en caso de que sea un parásito intestinal. Ah, es parasitado. Cumplió con todo su protocolo. Es más, pensaron incluso en protozoarios y también le dieron toltrazolina. ¿Qué más? Insuficiencia cardíaca derecha. Una insuficiencia cardíaca derecha no tiene soplos audibles. La frecuencia cardíaca está aumentada, pero no hay auscultación de soplos audibles. En este caso no hay un soplo a nivel del tercero cuarto espacio del tercero a quinto espacio intercostal en el lado derecho, que es donde se oculta el cúspide. Y tenemos 26 de hematocrito con 3.2 de proteína, 10 de boom y 0.6 de creatinina. Ya está desparasitado, no hay soplos audibles. ¿Cómo que? El daño hepático puede ser inflamación, puede ser colangiohepatitis, puede ser hepatitis primaria, puede ser platinosomum, puede ser fasciola hepática, que también le puede dar como parador errático el canino. Depende de AST, ALT. Tan normal. No, pero Es que ahí vienen los problemas. ALT está en 30, AST está en 15, fosfatasa alcalina está en 83 y gamma GT está en 2. Muchas veces la respuesta está ahí. hemorragia. Ninguna alteración. ¿Qué puede ser? Y yo le digo,
salió negativo a todos los procesos infecciosos. Y los glóbulos blancos están en 6.700 o 6.800. Y las plaquetas están en 350.000. O sea, descarto cualquier proceso infeccioso. Una desnutrición. Puede ser tan sencillo como eso. Proteínas bajas, hematocrito bajo, un abdomen globoso, desnutrición. No pensamos en no siempre son procesos infecciosos. Siempre nos vamos a procesos traumáticos, a procesos inflamatorios, a insuficiencias y muchas veces son desnutrición. Cuando te dije que iban a... Este es el problema. Es que ahí es el punto importante del por qué la medicina interna. No lo estamos viendo también. Como lo estábamos viendo al perro, si vamos al perro. Yo le dije a mi paciente, Le falta el dueño. le dije abdomen globoso, no le dije más nada. Abdomen globoso puede ser por una malnutrición. Por eso es que salió mejor en el examen, porque todo se basó en la lógica. Santo Dios. Es el caso clínico, es evaluar todo. Y muchas veces uno piensa en procesos infecciosos y con aumentarle el porcentaje de proteína a este animal lo corrige. Darle vitaminas, un guapole y que le den carne. Y ya está, se corrige el animal. Ahora, muchas veces también es necesario poder llegar a un diagnóstico con pruebas complementarias, porque no simplemente habla una hematología o una química, como es en este caso, para un diagnóstico específico. Se necesitan radiografías y ecogramas. Tacto rectal en algunos casos, si se puede. Yo incluiría aquí pequeños animales, pero en perros geriátricos, por encima de los 8 o 10 años, cuando hay hiperplasias prostáticas benignas. El diagnóstico definitivo se basa en los resultados de la paracentesis o el lavado peritoneal en pequeños animales y la peritonitis química, donde hay actividad milasa, fosfatasa alcalina, bilirrubina, creatinina y potasio alterado. La laparotomía exploratoria ayuda a buscar la causa de los desencadenantes. ¿Qué pasa? Puede conseguir o se puede presentar que en algunos casos, si el ecograma lo hace alguien que se compró un ecograma porque quiere practicar ecografía, puede que haya muchos errores, muchos sesgos. E incluso el doctor Henry Villalobos, que tiene 250 años haciendo ecografía, ha visto cualquier cantidad de anomalías. Claro, lo que pasa es que eso ya va más asociado a la edad, ya se le van los números. Pero se le han pasado cosas, tumores. Yo he visto como programas del doctor Henry están normales y cuando estamos haciendo la laparotomía exploratoria un tumor de vasos o un tumor de hígado. Como también he visto programas del doctor Henry que describe tiene esto. Y no se ve nada. Y uno no lo ve. No, bueno, pues yo estoy diciendo que no, pero también, o sea, que no es que estoy desprestigiando al doctor Henry. El doctor Henry es muy bueno, solo que en la edad no lo ayuda. Yo creo que el doctor Henry tiene que estar alrededor de los 80, casi 90. Si no está, o sea, ya tal vez está exagerando, pero si de los 80 tiene que estar cerca, 70 y pico. Y en algunos casos simplemente no se encuentra. Entonces pasamos a la radiografía. Y en la radiografía también hay alteraciones donde no podemos hacer concluyentes, siquiera sin utilizar medios de contraste. Para eso nosotros muchas veces nos va a tocar ir hasta la laparotomía exploratoria. Ver en vivo el paciente para ver qué es lo que tiene. Volvemos a la radiografía. Tenemos este paciente. ¿Canino o felino?
también es felino. Este es felino, este es canino, o este es canino, este es canino. El mismo animal. No, el mismo animal no es, porque aquí tenemos un cuerpo extraño y aquí no lo tenemos. Igual. Este es canino y este es felino. ¿Estamos todos de acuerdo? No, yo creo que los dos son felinos. Los dos son caninos. Los dos son caninos. Porque las vértebras son largas. Ujú. O el de la derecha sí puede ser un canino, pero el de la izquierda es largo, sí o sí. Esto es un felino. Y esto es un canino. ¿Pero por qué? ¿Qué sexo es este? ¿El gato tiene el pene aquí? No. Ah, bueno. ¿Ven? Sencillito. Sin ninguna complicación. No me puse a investigar si el tamaño de las vértebras, si hay o no, no. ¿Tiene el pene aquí? No. Ah, bueno. Ahí está el pene, el hueso peniano. Son perros. Donde lo pongo. Nadie más tiene un hueso ahí. Ningún animal más. Porque el pene del gato está aquí arriba. El bovino no tiene hueso peniano. El equino tampoco. Son penes cavernosos. Aquí no. Ahora, esto sí es un felino, si tenemos alargamientos de las vértebras, tenemos la aleta de tiburón, tenemos un aumento del tamaño del corazón, aquí podemos ver patologías cardíacas, pero no nos interesa, ya salimos de tórax. No hay que, ya no hacemos abdominal. Para una, ¿cómo que le colocan en el examen? Una abdominocentesis. Una abdominocentesis, Dios. Pero bueno, siempre pasa, eso nunca me defrauda, siempre me lo ponen. Creo que para este examen le ponemos la toracocentesis. Ok, gracias. Ahora, tenemos esta abdominocentesis. Tenemos esta radiografía de cavidad abdominal donde podemos observar a ciencia cierta básicamente nada. Porque recuerden que aquí está vaso, está páncreas, está duodeno, está estómago, está ilio, está yeyuno, está colon, está riñón. Toda esa cantidad de órganos están acumuladas y compactadas en cavidad abdominal. Lo que sufre un proceso de superposición. Por ende, un intestino se pone encima del otro, se pone encima del otro, hasta llegar al punto donde básicamente no veo nada. Puedo ver la culebrita aquí que puede ser el yeyuno, pero no puedo distinguir si por aquí está el duodeno, no puedo distinguir si por aquí está el ilio cecal. Puedo irme hacia arriba y decir que bueno, por aquí arriba están los colon y hasta ahí llego. Ah, bueno, entonces en este caso igualmente puedo ver las culebritas, que puede ser el yeyuno por la distribución, pero en este caso este yeyuno tiene contenido de gases, entonces bueno, hay alto contenido de gases de yeyuno y perfecto, pero hasta ahí llego. No me dice absolutamente más nada. Si nos ubicamos en posiciones anatómicas y vemos así, expandimos la mente y lo dibujamos Walt-Disney y nos vamos aquí al retroperitoneo y vemos una estructura globosa en la parte superficial donde hay un segmento central un poco más radiolúcido que pertenece al cáliz renal. Este es el riñón. Si se fijan, aquí está ligeramente más radiolúcido, pero muy ligero. Ese es el riñón. Si vamos en este mismo segmento y vamos, todavía estamos aquí hasta las últimas costillas, entonces esto sería hipocondrio, estamos en la parte más dorsal, está por detrás del corazón, está dividido por un músculo y lo vemos como una estructura parenquimatosa sólida, más radiopaca. ¿Qué puede ser esto? El hígado. ¿Cuál es el lóbulo? ¿Cuál es la vesícula? No sé. Ahí no me dice absolutamente nada. Dice que es el hígado y ya. En este caso no puedo ver nada en la parte más superficial, más dorsal. Lo único que puedo ver es una silueta ligeramente radiolúcida, porque si se fijan, aquí esta línea es
continuidad de lo que sería el diafragma. Estas líneas que se ven acá. Pero también veo una silueta que se hace así. Que aquí pudiese presumir, y no lo puedo asegurar al 100%, que es la continuidad de entonces aquí el duodeno, y presumir que este es el estómago, porque es más radiolúcido. El estómago tiene contenido de gas. Ahora, este paciente sí tiene esto que es completamente extraño. Hay un cuerpo extraño lineal compatible con una aguja, un alambre, una cabilla, no sé. Pero se comió algo que ustedes pudiesen presumir perforó o no. Sí. Sí. No, pero es que si perfora lo mata de una. No. No, porque si no, entonces no aplicará bien la carta porque tiene hemorragia. Hasta máximo 72 para salvar. Siendo en estómago y intestino también. Claro, estamos atravesando, estamos haciendo una conexión entre estómago y en la cavidad peritoneal. Probablemente no ha perforado todavía, porque cuando se perfora, a veces se pierden incluso las siluetas del intestino, Porque se nota el líquido. porque empieza el proceso inflamatorio y de inflamación, de peritonitis. Y recuerda que el líquido peritoneal es hialino, es transparente. Y aquí yo estoy viendo todavía la silueta del intestino de yeyuno, estoy observando el hígado, no veo alteraciones, sí puedo ver un poquito del aumento de la radiopacidad aquí, pero puede estar en relación específicamente en esta zona que se ve más radiopaca de que pueda ser lo que más se ha inflamado. Hasta ahí. Para este caso, lo que podemos observar es el acúmulo de contenido fecal, que según el doctor Andre hace muchos años lo denominó el mojonoma, acumulación de heces en cavidad abdominal. Específicamente, si estamos en el retroperitoneo que llega hacia la región caudal y estamos hablando de un canino, en esa zona específica, estos es los colon, el recto y colon descendente. No, todavía no es un megacolon. Yo ese colon no tengo imagen de megacolon. Ahora, si eso llega a atravesar, empieza el proceso inflamatorio, empieza a segregar cantidad de líquido peritoneal, líquido inflamatorio combinado con sangre, con proteínas, con fibrina activada que empieza a infectarse de bacterias, entonces empieza a morir glóbulos blancos, empiezan a acumularse ese contenido y volverse blanco, espeso, vemos una peritonitis. Claro, porque entonces como el líquido peritoneal es transparente y hialino, yo puedo ver a través de él. Pero si ese líquido peritoneal empiezo y lo lleno de contenido purulento, contenido blanco, o lo lleno de sangre, que recuerden que la sangre también tiene células, y estas células también pueden ser translúcidas, pueden ser radiopáticas cuando se acumulan. ¿Y qué puedo ver yo de esa cavidad abdominal? Nada. El líquido a nivel radiográfico es radiopaco. Por eso es que vemos el edema pulmonar. Como es el acúmulo de líquido en cavidad, en los alvéolos, lo vemos radiopaco. ¿Cómo confirmo yo que puede ser las diferentes causas o las diferentes probabilidades que se me llene la cavidad abdominal de orina, de linfa, de sangre, así en una radiografía? ¿Cómo lo diferencio? En esta radiografía, ¿cómo digo yo que esto es una peritonitis? ¿Cómo digo yo que esto es un hemoperitoneo, un piotórax, una peritonitis? No se puede. Simplemente es la acumulación de agua ahí, ya. ¿Qué es más radiopaco? Ya. ¿Cómo lo confirmo? Una abdominocentesis. Listo. Ahí sí, aquí.
Aquí sí. ¿Qué me puede dejar medio ver? Esta cantidad de contenido de heces. Un segmento del intestino que todavía se le puede ver medio el gas. Y un segmento del estómago que está casi que desplazado hacia arriba. Puede ser que porque el animal está acostado. No, eso que se ve porque quizás la asa intestinal está pegada a la pared abdominal. Entonces no, Puede ser, puede ser. que ahí es que se puede ver mucho. El gas, medio. Pero hasta ahí llegamos. ¿Qué es lo que me está ocupando este espacio? No sé. Pero hay algo. Si tenemos una clínica de fiebre, de malestar, del animal con inanición, el animal con vómitos, con diarreas. Bueno, diarrea no creo que tenga porque tiene mucha cantidad de contenido en heces. Pero tiene vómito, tiene fiebre, tiene depresión. Puede que sea pus. Puede ser. Para ello nosotros tenemos que descartarlo y utilizamos métodos diagnósticos que me hagan visibles los líquidos. Y en ello tenemos el ecograma. El ecograma, los líquidos en el ecograma son hipoecóicos. Por ende, esto es líquido y esto lo que nos describe es que hay líquido libre en cavidad abdominal. Punto. Si es exudado, si es transudado, si es exudado modificado, no. Simplemente líquido libre en cavidad abdominal. Hasta ahí llega la ecografía. Igual, las imágenes solo llegan hasta cierto nivel. Confirmar que puede ser, lo hacemos nosotros mediante una abdominocentesis. Para ello, el tratamiento de la peritonitis, el objetivo terapéutico se basa en la eliminación de la fuente primaria de la contaminación y la restauración del volumen plasmático perdido, corregir la deshidratación y las alteraciones electrolíticas y ácido básicas. Lo primero que hacemos nosotros es instaurar. No sabemos, cuando estemos en cavidad peritoneal y tenemos un exudado específico, aquí nosotros no esperamos hacer cultivo para ver qué puede hacer. Pero en cualquier caso no esperamos a resultados. Nosotros utilizamos una terapia empírica. Para eso utilizamos benzilpenicilina como primera pauta. Recuerden que lo primero que hacemos es comenzar con terapias básicas. Una penicilina que es lo menos agresiva para el hígado, con algo que se combine, que haga un sinergismo. En este caso utilizamos un aminoglucósido. Entonces un beta-lactámico más un aminoglucósido, generamos un sinergismo de potenciación y cubrimos gran parte de bacterias. Podemos utilizar también el rofloxacina, puede sustituir la gentamicina en el caso de se evidencia un fallo renal, porque recuerden que todos los aminoglucósidos son altamente nefrotóxicos. Y cada vez que vayan a utilizar aminoglucósidos en cualquier especie, incluso ustedes mismos, que les indiquen a cualquier aminoglucósido, tobramicina, gentamicina, canamicina, lo que sea, hidrátense. Tomen bastante agua, porque el daño nefrotóxico ocurrido por los aminoglucósidos se agrava cuando el individuo está deshidratado. El efecto nefrotóxico se exacerba. Ahora, si no es penicilina, se puede sustituir, por supuesto, por cefalosporina. Y si no es aminoglucósido, se puede sustituir por una fluoroquinolona, teniendo el mismo efecto. Utilizamos una cefoxitina, una cefalosporina de tercera generación, que tiende a ser más fácil o de mayor opción o de más amplio espectro en cuanto a la antibioterapia y la terapia empírica. Pero una cefalosporina de tercera generación, para estos casos, tenemos que utilizarlo con lógica. Y recuerden que habíamos hablado de la ceftriaxona, cefoperazona, cefotaxima y la ceftazidima. Recuerden que yo les había mencionado que lo que era cefoperazona y ceftriaxona tiene una expresión biliar. Cefotaxima y ceftazidima tiene una excreción renal. Entonces, si yo estoy instaurando una terapia con una cefalosporina de tercera generación y quiero atacar vías digestivas,
me voy con secreaciona o cefoperazona. Pero si yo tengo una infección urinaria, o en el dado caso de que sea una infección confirmada por pseudomonas, utilizo una ceftazidima, que es una cefalosporina específica para pseudomonas. Pero si es una infección urinaria, voy con cefotaxima, porque el 75% de la cefotaxima se va por orina sin sufrir alteraciones de su estructura química. Entonces alcanza altos niveles de concentración de antibiótico en vejiga. Pero para el caso de digestivo, cefotaxima, cefoperazona. Tenemos también antiterapias antiinflamatorias, dolor. Necesitamos aliviar lo menor el dolor posible para tener una buena recuperación. Recuerde que dolor es igual a cortisol, cortisol es igual a lipólisis, hiperglicemia e inmunosupresión. Por ende, dolor es igual a retraso en la terapia, retraso en la recuperación. Siempre tenemos que aliviar el dolor. En el dado caso de que nosotros tenemos, por ejemplo, en pequeños animales, muy común nosotros podemos observar que en hembras hayan casos de diómetras, que haya ruptura del útero y pueda salir ese contenido a cavidad abdominal y generar una peritonitis. O también podemos observar cuerpos extraños por intosusección, porque de verdad se come un cuerpo extraño, o simplemente por torsiones gástricas, torsiones abdominales, que pueda generar también una peritonitis. Para estos casos, cuando nosotros abrimos cavidad abdominal por la paratomía exploratoria y conseguimos líquido purulento en cavidad abdominal, lo más recomendable es hacer lavados peritoneales. Y los lavados peritoneales se hacen con solución salina estéril. Ustedes agarran una solución fisiológica, ustedes teóricamente están todos estériles. Ustedes les colocan una aguja de 18 o cortan con un bisturí la solución fisiológica y se la colocan en la cavidad abdominal y empiezan a lavar los trastes. Sacan contenido y vuelven a lavar. Se hacen 2 o 3 lavados para eliminar la mayor cantidad de líquido peritoneal. Ojo. Si este aumento de volumen en cavidad peritoneal es a consecuencia de un transudado, ustedes agarran y cierran esa cavidad. Porque si ustedes llegan a extraer, recuerden que el transudado es líquido libre, líquido aséptico, poca proteína, poca celularidad, o sea, líquido agua, casi. Si ustedes sacan ese líquido y cierran, van por supuesto a disminuir el abdomen globoso, pero le van a causar un shock hipovolémico a ese paciente porque la causa de pérdida de líquido no saben cuál es. Por ende, si bajan, quitan ese líquido, si es igual que, coloca que no lo abrieron, pero hacen una abdominocentesis a un paciente. Si ustedes no restituyen vía endovenosa el fluido que le están extrayendo mediante una abdominocentesis, ustedes van a producir un shock hipovolémico en el paciente porque el líquido que le queda en los tejidos se va para cavidad abdominal. Pasa hipovolemia hasta llegar al punto de hipoxia, shock, muerte. Tienen que pensar de esa forma. El lunes comenzamos con pancreatitis.